Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio pues a este webinar. Entonces, el cual espero y confío que sea muy constructivo y fructífero al momento pues de que voy a compartir ciertas ideas, digamos, basado en ciertos marcos teóricos. Bueno, de nuevo pues yo sé que todos me conocen. Mi nombre es Mauricio Mora. El día de hoy pues les quiero hablar de dos temas importantes. Les voy aquí a compartir una presentación que tengo para ustedes. Entonces, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Pues algo a nivel general. Les voy a hablar sobre el modelo de calidad de Hill y el modelo de evaluación de Lori. ¿Listo? Obviamente está presentado por mi persona. Entonces, arranquemos. Inicialmente, para hablar sobre el modelo de calidad Hill, podemos estar hablando de que lo creó el señor Tom Hill en 1988. ¿Por qué es representativo este señor? Es representativo porque dio sus inicios o impuso este modelo de calidad en el año 88, ya que trabajó en IBM. IBM, ya como todos sabemos o recordemos, de que es uno de los precursores del software y el hardware, ¿no? De los procesadores, microprocesadores y microcontroladores, que hoy en día saltó a ser lo que es AMD, Intel, inclusive. ¿Qué propuso el señor Tom Hill? Propuso que orientar la evaluación del software a partir de atributos. ¿Por qué propuso esta orientación? Porque él propuso o él tuvo la idea de que todo software, en ese entonces que estaba el surgimiento de la revolución, no sé, supongo que vamos en la sexta revolución industrial, que vamos de la mano de la virtualidad, del software, de las plataformas, plataformas en HTML, Model, Java, en diferentes lenguajes de programación o medios magnéticos, CDs o DVDs. Él propuso que este modelo tenía que darle como ciertas pautas a todas esas plataformas o medios magnéticos para entregar o recibir información. Entonces, él lo propuso con ciertas características o ciertas propiedades, lo cual lo denominó como atributos. ¿Cuáles son estos atributos? A nivel general, atributos o características fundamentales son cuatro: capacidad de trabajo, adaptabilidad, disponibilidad y utilizabilidad. De estas, de cada una se desprenden otras internas, otras sub, o sea, minoría de cada una de ellas, se subdividen de cada una de ellas. Inicialmente, la capacidad de trabajo bajo los medios tecnológicos, plataformas o medios tecnológicos, como lo había nombrado, y aplicándola a nosotros la educación ahorita, el día a día que nosotros tenemos, es la capacidad, según Tom Hill, que tiene el software de recibir y llevar la información de un punto al otro, ¿sí? Es la capacidad que nosotros podemos compararlo, hacer la analogía que los estudiantes a trabajar la plataforma Moodle o inclusive podemos trabajar con Classroom. Es la capacidad del estudiante de tener esa información y poder trabajar a ella. Obviamente en la plataforma Classroom tenemos como esta interacción de modo sincrónico y asincrónico, ¿no? Eso trabajaríamos como una perspectiva del modelo educativo e-learning, ¿no? De la misma manera, también el señor Tom Hill habla sobre la adaptabilidad, que dicho programa, dicho software, plataforma o medio tecnológico, recurso tecnológico, se debe adaptar a las condiciones del estudiante o la comunidad o el individuo. También se debe adaptar a las condiciones del software, ya que todos sabemos o recordemos de que hay software fijos y software abiertos. En este caso, el señor Tom Hill plantea de que esto sea un modelo fijo. ¿Por qué habla sobre modelo fijo? Porque esta normativa nunca se va a editar y siempre se va a traer ahí, y todos los software o medios magnéticos se deben adaptar a este tipo de normativa. ¿Por qué hablamos de abiertos o fijos? Ahora, haciendo como una analogía, hablemos como software libres y software pagos. Software libre, Microsoft, software pago, Microsoft, software libre, Ubuntu, Linux. Volviendo a los atributos, también encontramos que el señor Tom Hill plantea sobre la disponibilidad. Él plantea la normativa
plantea de que estos recursos deben estar a la disponibilidad sincrónica y asincrónica a través de los medios tecnológicos dispuestos para la comunidad que sea. De la misma manera, también habla el señor Tom Hill de la utilizabilidad, que sea útil, que sea aplicable, que siempre, ¿por qué hablamos de aplicable? Porque sabemos que como docentes todo tiene que ser, entregar un producto y todo tiene que ser medible. ¿Medible en qué sentido? Cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? Como lo podemos inclusive a través de los recursos tecnológicos. Ahorita en la virtualidad podemos hacer nosotros pruebas de diagnóstico con los estudiantes, ayudándonos con diferentes plataformas o software libres o pagos para poder hacer, digamos, más interactivas las clases con los estudiantes. Estos atributos me tomo el atrevimiento que hace como alusión a los repositorios, o sea, sitios públicos donde puedo yo descargar información. Digamos, lo podríamos hablar de Colombia Aprende, que Colombia Aprende, entonces están los ciertos documentos o sitios web interactivos para yo descargar información y poder compartir con los estudiantes, sin importar la ciencia a la que pertenezca, ya sea, digamos, las lenguas, las matemáticas, las ciencias, entre otras. De la misma manera, en cuanto a esos atributos que plantea el señor Tom Hill, dice que todos estos atributos o todas estas características se tienen que ver encerradas o ver demarcadas por una capacidad. ¿Cuáles son estas capacidades? Generalmente son tres: capacidad de proceso, capacidad de respuesta y capacidad de almacenamiento. ¿Por qué él hace hincapié en la capacidad, en estas tres capacidades? Pues inicialmente se supone que la capacidad del proceso, porque saben que tenemos que tener medible toda esta información, todo lo que se trabaja en tiempo real, ¿cierto? Y esto va correlacionado con la capacidad de respuesta, sincrónica y asincrónica con la comunidad que se esté trabajando a través de este software. Este software tiene que responder a estas demandas, ¿cierto? También al mismo tiempo todo este trabajo, todo este proceso, toda esta respuesta del programa que se esté utilizando, la plataforma que se esté utilizando, tiene que tener una capacidad de almacenamiento. Hoy en día, pues la mayoría de plataformas como Google nos da la capacidad como en la nube guardar información, ya sea enteras o exabytes o demás, ¿listo? Y obviamente que esto me dé la capacidad de tenerlo como divergente, porque yo hablaría de divergente, porque diría que tiene la capacidad pues de ahí ser como un objeto virtual de aprendizaje o ser un repositorio o demás. Como nosotros los docentes nos tenemos que ayudar de X o Y en este camino, que como día a día nuestra docencia o la pedagogía vive evolucionando, vive cambiando, los estudiantes o la sociedad viven en constante evolución o revolución. Y nosotros los docentes tenemos que orientar dicha evolución o revolución. Basados en ello, entonces él dice que todo esto se debe como refinar o mejorar este modelo o esta normativa. Él me dice que tiene 7 principios o 7 refinamientos, los podríamos decir singularmente. Inicialmente habla sobre el principio de medición. Como le decía inicialmente, perdón la redundancia, decía que toda esta normativa o todas estas capacidades o atributos tienen que tener un principio de medición cualitativa o cuantitativamente. Puedo hacer, abriendo un paréntesis a esto, esto se podría, digamos, hacer la analogía con un software en plataformas como cuando yo hago una videollamada por WhatsApp, inclusive. ¿Por qué hago la analogía con WhatsApp? Porque ahorita en la pandemia, la coyuntura que está atravesando nuestro país y la humanidad, si hacemos una videoconferencia, un webinar también, o tengo una clase con el estudiante, usted compartiendo algún tipo de recurso, WhatsApp cuando yo termino la videoconferencia, la videollamada, me pregunta la calidad del software, que si fue bueno, que si fue malo, que si cortó, que si se veía pixeleado, como que me pregunta algunas características. Este tipo de características que me pregunta WhatsApp no es simplemente porque él se lo inventó, sino ese es como un modelo, se podría decir que sería el modelo de Tom Hill, porque él se debe aplicar la normativa nacional de Colombia, se debe, o en todo el país, en todos los
países se deben, de cierta manera, adaptar a esta normativa y él debe tener como un consentimiento de respuesta y envío por punto y punto. Envío emisor como yo sería modulador y de modulador sería de allá para acá con los estudiantes. Y eso, como ustedes saben que eso uno cuando contesta, podría decir, eso es medible cualitativa y cuantitativamente. En un segundo principio de estos que plantea el señor Tom Hill, también es el de adaptabilidad. Es decir, que este principio de adaptabilidad de entre los 7 principios, que sería el segundo, de nuevo, una vez más, se tiene que adaptar a los principios o a las normativas que cada plataforma o empresa utilice, sea WhatsApp, Classroom, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. También el tercer principio de refinamiento, entonces sería como el principio de ser el proceso. ¿Por qué hablamos de proceso? Porque toda la información tiene que ser en tiempo real, tiene que llevar un punto de envío, un punto de envío y recepción. ¿Por qué se le habla de proceso? Porque muchas veces la plataforma, hay algunas plataformas que no están sujetas a este tipo de modelo y me genera interferencia. Y se supone que todo este tipo de modelos o este tipo de modelo se hace con el objetivo de que el usuario esté en condiciones y de la misma manera esté satisfecho con los requerimientos o las ventajas y desventajas que tiene este modelo y las plataformas. En lenguaje más general, las plataformas se tienen que acomodar a este modelo de calidad. Otro principio de refinamiento habla sobre el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta que tienen que tener las plataformas hoy en día se mide en tiempo real. Obviamente que si estamos hablando sobre los tipos de dispositivos electrónicos, obviamente que tienen un ancho de banda y las empresas dependen de lo que devenguen o su demanda. Asimismo, le dan un tiempo de respuesta porque esto genera gastos y devenga más presupuesto y personal para mejorar esta calidad. Otro principio de refinamiento que habla el señor Tom Hill, habla sobre el principio de usabilidad. Es decir, yo lo hablo, lo denomino así, porque él dice, todas las plataformas o empresas que generen su software en recursos digitales, las plataformas o medios tecnológicos que ya no se utilizan mucho como el CD o el DVD, debe ser para el uso del usuario, para que se acomode a las necesidades del usuario, que dé respuesta al usuario en tiempo real. ¿Listo? Posterior a ello, me gustaría de aquí de los profes que quisieran decir, que quisieran preguntar, no sé si les gustaría, ante esto que les he hablado, qué quieren decir, qué quieren hacer hincapié, no sé. Eh, Profes, ok. ¿Alguien va a decir algo? Voy a dejar de compartir que no sé si habrá sistema. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber, pues, de qué forma utilizar estos modelos en la educación, en tu quehacer diario, como docentes. Como docentes, profe, pues yo creo que nosotros como docentes tenemos que estar muy al tanto y actualizados. Como docentes, se supone que nuestra normativa debe ser actualizarnos constantemente para poder afrontar la evolución o revolución de todos los alumnos, ¿cierto? Y como es el aplicable en el quehacer, pues considero que nosotros en la constante actualización tenemos que estar al tanto de las plataformas que vayamos a utilizar o compartir hacia nuestros estudiantes, que cuando compartamos eso, cumpla con esta normativa y como yo lo haría a nivel general como docente de matemáticas, que el estudiante o esta plataforma se aplique o se ajuste a esa normativa y cómo yo sé o cómo identifico eso que la plataforma se está ajustando a esta normativa.
pues que el estudiante tenga un acceso continuo a los objetos virtuales de aprendizaje, que tenga una capacidad de almacenamiento y tiempo de respuesta, que le ofrezca a la plataforma una capacidad de almacenamiento, una capacidad de trabajo, todo lo que hemos hablado, profe. ¿Listo? Bueno, Ok, muchas gracias. listo. Por otra parte, profes, les quería comentar, basándonos en esta normativa a nivel general, nosotros como educadores también evaluamos. Creo que eso es algo innato como educadores que todo que ya en nuestro quehacer diario llevamos en nuestro subconsciente la noción de evaluar, ¿sí? Citando a Einstein, diríamos que él cita, o las palabras que él dice es que lo importante es no dejar de preguntar, ¿cierto? Y en esa constante retroalimentación que nosotros como docentes hacemos hacia la comunidad educativa o estudiantes, debemos evaluar. ¿Para qué? Para mejorar, ¿cierto? Entonces, en ese trabajo diario de evaluación, quería compartirles sobre un modelo de evaluación de Lori. ¿Qué es la evaluación de Lori? Bueno, inicialmente se creó en el año 2003, ¿listo? Este modelo lo utilizamos inconsciente o subconscientemente, no sé si serán en los enfoques de cada institución, sea en la autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. ¿Por qué lo hablamos de eso? Porque cumple con cinco niveles tiene el modelo de evaluación de Lori y tiene con 9 dimensiones, o sea, características, podríamos del estilo además. ¿Listo? Este modelo de evaluación de Lore me permite o evalúa los objetos de aprendizaje, los OA, eh, también los OVA, objetos virtuales de aprendizaje y los objetos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es lo principal en cuanto a este modelo de aprendizaje? Que lo puedo evaluar. ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Entonces podríamos primero que todo saber cuáles son esas características que él evalúa o él plantea y que nos puede servir a nosotros como educadores. Pues el primero habla de la calidad de los contenidos. El modelo de evaluación de Lori, ¿cierto? Mm, Como lo dije inicialmente, evalúa los objetos virtuales de aprendizaje. Hablemos a nivel general como Colombia Aprende, ¿sí? U otras plataformas que nos ofrecen estos contenidos. Entonces, primero, de acuerdo a el modo de evaluación de Lori, o modelo de evaluación de Lori, evalúa qué? La calidad de los contenidos. ¿Por qué la calidad de los contenidos? Que se adapte a las condiciones o a las necesidades demandantes de los estudiantes, nosotros como educadores. Y yo creo que una herramienta fundamental es que sea interactivo, porque los estudiantes o la pedagogía se basa en colores, interactividad, y más aún ahorita bajo la coyuntura que está atravesando la humanidad, pues considero de que es una ventaja utilizar las herramientas digitales. También habla el modelo de evaluación de Lori para evaluar los objetos virtuales de aprendizaje. Habla sobre la adecuación de los objetivos de aprendizaje, porque una vez más, pues nos sabemos que tenemos que tener que tres cosas fundamentales al momento de los objetivos. Tengo que tener un objetivo hacia dónde voy o hacia qué apunta mi contenido. Diríamos, Colombia aprende los objetivos, el de matemáticas. Pero ¿por qué yo digo que tengo que tener tres cosas claras? Tengo que tener la perspectiva, ¿cierto? Y una retrospectiva. La retrospectiva, las bases científicas, y con base en mi pedagogía, nuestra pedagogía, podemos hacer aplicable todo lo que tenemos. Pero entonces nos debemos basar en los objetos virtuales de aprendizaje y con base en el modelo de evaluación de Lori, que cumpla estas características para poder llegar hacia los estudiantes. También el tercer nivel habla sobre la retroalimentación y adaptabilidad. ¿Por qué adaptabilidad y retroalimentación? Retroalimentación porque yo siempre que tengo que tener con una comunicación sincrónica y asincrónica con el estudiante para dar a conocer sus virtudes, sus fortalezas y sus debilidades, para poder orientar a superar, para que el estudiante supere esas dificultades. Entonces, de acuerdo al modelo de evaluación de Lori, él me dice o plantea o argumenta que el objeto virtual de aprendizaje
me permita hacer esta retroalimentación y se adapte a las condiciones del estudiante, independientemente del nivel educativo que esté. De la misma manera, otro nivel que me plantea el señor Lori, me plantea que el modelo de evaluación Lori me plantea que tiene que tener el objeto virtual motivación. Es decir, para que el estudiante, perdón la redundancia, tenga motivación hacia el trabajo con la aplicación del objeto virtual de aprendizaje. Porque si el estudiante no encuentra las condiciones, se encuentra desmotivado, pues en ningún momento el estudiante va a trabajar, ni mucho menos va a aprender, y mucho menos nosotros como docentes podríamos hacer la respectiva orientación o retroalimentación. Inclusive por este punto yo diría como docente que sería uno de los puntos más importantes en los objetos virtuales de aprendizaje, la motivación, porque yo sé que existen muchos factores que encierra la deserción escolar, pero muchas veces algunos estudiantes no se encuentran motivados o atraídos hacia la educación. Entonces, estos objetos virtuales de aprendizaje me hacen claridad, me hacen el enfoque o la necesidad que tiene que tener el estudiante, se tiene que sentir motivado. Por otra parte, el modelo de calidad, el modelo de evaluación del ORI también me pide que su diseño y representación, su diseño tiene que ser en un formato llamativo y una presentación de acuerdo al nivel educativo del estudiante o la comunidad educativa. La usabilidad, también me habla del modelo de evaluación del ORI. ¿Por qué usabilidad? Porque que este objeto virtual de aprendizaje me permita usarlo en los distintos formatos que yo necesite. ¿Cuál sería la usabilidad en nuestro quehacer diario? Hoy podemos encontrar que en la institución chicos que tienen celular, que tienen iPad, que tienen tablet, que tienen computador, que tienen portátil, que tienen tal sistema operativo. Entonces, esto me permita, y este material, este objeto virtual de aprendizaje, lo pueda el estudiante usar para para continuar su proceso de aprendizaje significativo, podríamos decir. De la misma manera, con base en la usabilidad, también el modelo de evaluación del ORI me habla de accesibilidad, que el estudiante tenga acceso a dichos recursos de manera sincrónica y asincrónica para devolvernos al punto de la retroalimentación y adaptabilidad. Y por último, respetando, considero sobre los derechos de autor, la reusabilidad, que siempre lo puede hacer respetando los derechos de autor, dicho objeto virtual de aprendizaje, se puede hacer como un medio de propagación para nosotros los docentes y poderlo utilizar, porque nosotros como docentes nos tenemos que adaptar, que reinventarnos y ayudarnos con los recursos que se están brindando. De la misma manera se habla de los estándares. Estos estándares tienen que cumplir, o el modelo de evaluación del ORI me habla que estos objetos virtuales de aprendizaje tienen que cumplir con unas características, que siempre y cuando se respeten las condiciones y los derechos de la educación y obviamente de los niños, ¿listo? O de la comunidad educativa en general. De la misma manera, les hablaba que es el modelo de evaluación del ORI, hablaba de 5 niveles y 9 características. Yo les quiero compartir en este caso, hablando de los objetos virtuales de aprendizaje, que en cuanto a la educación, él trabaja inicialmente un modelo diagnóstico. Yo les hablaba que él tenía 9 características para darnos un diagnóstico cualitativo o cuantitativo, basado en 5 niveles, ¿cierto? Me pareció importante compartir esto porque este modelo de evaluación habla sobre una universidad en España que implementa el modelo de evaluación del ORI, evaluando los repositorios, o sea, lo que pueden trabajar en la comunidad educativa pueden sacar y los objetos virtuales de aprendizaje que tienen a la mano. Con esto, la universidad le da a conocer al estudiante, le da a conocer, evalúe, califique lo que pudo trabajar. Entonces, aquí, como en este caso dice, ¿está el contenido libre de errores? ¿Es adecuada la presentación de los contenidos? Y le da aquí una caracterización cuantitativa para cada uno de estos estándares.
Me pareció muy interesante poder compartir este medio o esta tabla, el cómo algunas universidades, o la mayoría, de una u otra manera, bajo el modelo de evaluación del URI, evalúa dichos repositorios. Algunas universidades al momento de la autoevaluación, cuando se termina el módulo o el curso virtual, evalúa dichos repositorios y a los docentes. Algunas se hacen hincapié en evaluar el trabajo del docente, la calidad del curso virtual y de la misma manera de los objetos virtuales de aprendizaje que presenta o ofrece la plataforma. De la misma manera, me pareció muy interesante hablar o compartir con ustedes también los LORI en objetos de aprendizaje. ¿Por qué quiere decir eso? Porque aquí me pareció muy interesante que también esta universidad, o algo muy general, me evalúa la universidad y lo que me ofrece, el objeto virtual de aprendizaje con el cual el estudiante a diario trabaja, hace uso de ello, de acuerdo a las directrices o los niveles que hablábamos anteriormente. Se podría hablar en primera instancia. En segunda instancia más general, podríamos estar hablando que la normatividad o la norma de Tom Hill, o sea, a nivel general yo lo clasifico como el modelo de calidad HIP para los recursos o plataformas, ¿cierto? O sea, la plataforma, podríamos estar hablando de aquí esto, la plataforma como tal, y esta plataforma se tiene que adaptar a estas características, cumplir con unas directrices, y de la misma manera, dentro de esas características que ofrece eh, la plataforma entrega estos recursos y nosotros como estudiantes o comunidad educativa podemos evaluar dicho proceso. Por otra parte, me pareció muy interesante presentar, presentar todo esto en algo muy conciso y dirán, pero todo lo que habló el profesor Mauricio de objetos virtuales objetos de aprendizaje y no sé qué más cuestiones, me parece muy interesante decir. Pero ¿a qué quiere decir acaso? Quiero compartirles, digamos, algo muy superficial. Aquí tendríamos un objeto virtual de aprendizaje. Algunos, no sé si lo haremos de los presentes, los estemos trabajando como es Quizzes. ¿Por qué, ¿Por qué hablaríamos de Quizzes nosotros? Porque Quizzes tiene contacto directo con el estudiante. Aquí tiene objetos de aprendizaje, tiene temas para el estudiante, tiene recursos para que el estudiante continúe con su aprendizaje significativo. Y nosotros como educadores tenemos que regirnos o basarnos en la normativa que nos ofrece, digamos, hoy en día las ciencias. ¿Sí? Entonces, como el estudiante tiene contacto con eso, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que todos estos recursos que tiene el estudiante o puede tener a la mano los estudiantes cumplan con el objetivo y sea de gran satisfacción tanto para los educandos como los educadores. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo. Ante eso, no sé, profes, ¿quieren decir algo? ¿Compartir algo? No sé. Sí, señor. Buenas tardes, profe Buenas Mauricio. tardes, profe. Pues quiero agradecerle por este espacio. Lo considero muy oportuno y muy pertinente por toda la situación que estamos viviendo, ya que desde el año pasado que inició esta pandemia, ahí sí, como usted lo decía en su exposición, nos tocó reinventarnos y hacer uso de varias herramientas tecnológicas para poder cumplir y garantizarle a los estudiantes la educación. Entonces es bien importante todo lo que usted mencionaba acerca de diferentes herramientas que permitían evaluar, hacer quizzes, diagnósticos. Creo que es muy valiosa su presentación. Mil y mil gracias. A usted, profe, le agradezco mucho. Y de la misma manera les agradezco a todos ustedes, profes, por su tiempo. Muchísimas gracias. Espero encontrarnos pronto para continuar compartiendo cosas, estudios y demás. Les agradezco mucho. Una feliz tarde. Feliz tarde, profe Mauricio. Muchas gracias por tan oportuna Feliz presentación.
en esta situación que estamos viviendo actualmente los docentes. Muchas Listo. gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Vale, gracias, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego.